Hola, ¿cómo están, querida familia, queridos amigos? Qué gusto me da saludarles.
Bienvenidos a una nueva transmisión de Refuerza Live, esta serie para ser inspirados, para vivir en el poder, fortalecidos en el poder de su fuerza sin límites. Estoy compartiendo con ustedes en esta tarde-noche de jueves 5 de mayo de 2022. Es un fin de semana feriado y me da mucho gusto que me acompañen. Te invito para que puedas compartir con tus contactos, para que también como tú puedan recibir este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Bien, pues el tema de esta noche que voy a compartir le he llamado Empodérate y levántate. Empodérate y levántate. El Señor nos está llamando en este tiempo a levantarnos con la autoridad que Él nos ha dado de hijos amados y herederos. Dios desde un principio en la creación diseñó al hombre para que gobernara sobre todo y empoderó al hombre. Fue diseñado a imagen y semejanza de Dios para que el hombre gobernara de parte de Dios sobre toda la creación junto con la mujer. Dice que Él les llamó para fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y les llamó a señorear y sojuzgar la tierra. Así que el Señor Jesús al venir del cielo lo que hizo fue recuperar para Dios lo que se había perdido, porque en el comienzo de la creación el hombre se separó de Dios y hizo que este mundo fuera arruinado. Y también el hombre se corrompió a sí mismo y acabó siendo gobernado. El hombre llamado a gobernar acabó siendo gobernado por la maldad del pecado y de la muerte. Esto cambió cuando el Señor Jesucristo vino del cielo a morir en esa cruz. Al morir en esa cruz, el Señor Jesús nos reconcilió con el Padre, nos unió al amor del Padre, porque Él llevó sobre sí mismo el juicio de Dios sobre el pecado y la maldad de todo el mundo. Así que de esta manera el Señor nos ha restaurado al plan original, al plan de Dios para llevar al hombre nuevamente a gobernar sobre la creación junto con el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que al final de este tiempo, el Señor vendrá en el arrebatamiento de la iglesia y después de llevar a su iglesia, 7 años después, regresará para gobernar en este mundo, en la tierra. Dice la Biblia en Zacarías 14, del verso 1 al 4, que el Señor vendrá sobre el monte de los olivos, desde el mismo lugar, como nos dice Hechos 1, que Él fue llevado al cielo, así también descenderá del cielo y vendrá al monte de los olivos, pondrá su pie y vendrá para enfrentar en la parte final, en este fin del tiempo, a derrocar el gobierno del anticristo. Y de esta manera el Señor dará comienzo a un reino de 1000 años. Dice la Biblia que Él gobernará con su iglesia aquí en la tierra. Así que en realidad a lo largo de la Biblia podemos nosotros darnos cuenta que este es el plan de Dios para salvar a la humanidad y para restaurarla a su propósito original. Así que a través de esta serie, destinados a reinar, nosotros vamos a descubrir nuestro llamado y propósito de Dios para ser empoderados, para entrar en la autoridad que el Señor nos ha dado, a fin de que nuestra vida pueda cambiar y también podamos cambiar nuestro mundo, bendiciendo a las personas que nos rodean. Así que como se pueden dar cuenta, queridos amigos, es maravilloso comenzar a vivir una relación personal con Dios. Yo quiero invitarte para que el día de hoy tú te vuelvas a Dios y tú puedas conocerle, porque Dios te ha llamado a conocerle y a vivir en su amor. Y cuando tú llegas a conocer a Dios, como me pasó a mí hace más de 35 años, Dios te llama a vivir en su propósito. Dios tiene un plan para tu vida. Y en el plan que Él tiene para tu vida, Él te ha llamado a ser para Él un hijo amado y heredero. La Biblia dice en Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, dice, los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, les dio el derecho legal, dice, de ser hechos hijos de Dios. Así que la Biblia dice aquí que cuando nosotros, dice, entendemos en qué consistió el sacrificio de Jesús y que nos ha dado salvación, cuando entendemos esto, y recibimos este regalo de vida que Dios nos ha dado, su propia naturaleza. Él nos la ha dado como un regalo de vida.
para no estar separados por toda la eternidad, sino tener la vida eterna, la vida misma de Dios. Dice la Biblia que entonces, dice, a los que creen, a los que le recibieron y creen en su nombre, se les da el derecho legal. Venimos a nacer de nuevo y al nacer de nuevo con la naturaleza de Dios, venimos a ser hijos de Dios. Esta es una declaración muy poderosa que en verdad nuestra mente, nuestro razonamiento humano no puede entender. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios? Esto es algo grande y maravilloso. Ser un hijo de Dios se ha vuelto en nuestra cultura religiosa es algo que ya no tiene significado. La gente cree que es hijo de Dios porque ha nacido en el mundo, pero nacer en el mundo no te constituye hijo de Dios. La Biblia dice claramente que esto solo sucede cuando tú dices, recibes y crees. Cuando tú recibes, ¿qué cosa? El regalo de Dios a través de Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando nosotros hemos conocido que a través de Jesús el Señor nos ha dado vida eterna, entonces la Biblia le llama a esta experiencia nacer de nuevo y dice que el nacer de nuevo, nacer de la naturaleza de Dios como hijos amados, dice la Biblia que nos empodera, nos va a dar, por tanto, un derecho legal de ser hechos hijos de Dios, porque nosotros en nuestra experiencia humana llegamos a ser hijos cuando hemos participado de la naturaleza de nuestros padres. Nacimos de nuestros padres, heredamos su genética y por tanto somos sus hijos. Y de la misma manera con Dios. Dios no nos ha llamado a seguir una religión, nos ha llamado a entrar al reino para nacer de nuevo. Él nos ha llamado a entrar al reino, donde somos gobernados por el amor de Dios, donde somos gobernados por la verdad de Dios. Cuando mi mente y mi corazón son gobernados por lo que la Biblia dice, por la verdad de Dios, ahora yo entiendo quién en verdad soy. Y me doy cuenta cuánto Dios me ama. Y me doy cuenta entonces que Dios me ha llamado a un propósito. Y ese propósito es restaurarme a mi verdadera identidad, que consiste en tomar esa autoridad, en vivir con autoridad y poder. Así que quiero invitarte para que primeramente tú ores de acuerdo a lo que nos dice Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Yo te invito para que me sigas en esta oración, para que tú puedas abrir tu corazón y puedas recibir este regalo que el Señor te da, porque dice, más los que le recibieron, dice, los que creen en su nombre, más los que le recibieron, los que creen en su nombre, en lo que hizo Jesús, y se les dio potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Acompáñame y vamos a orar en este momento. Y esto conmigo. En este momento, Señor, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti, que he vivido con una barrera que me ha incapacitado para acercarme a ti y para recibir todo lo que tú has preparado para mí. Así que, Señor, en este momento yo pongo toda mi confianza en el sacrificio de Jesús, tal como lo dice la Biblia, que me amaste tanto, Señor, que me diste a Jesús para que creyendo en Él yo tenga vida eterna. Así que yo abro mi corazón para que vengas a mi vida, Señor, recibo este regalo de vida que tú me das. Te pido que me perdones, me quiero reconciliar contigo confiando en el sacrificio de Jesús, sabiendo que Él llevó sobre sí mismo el juicio justo de mis pecados y maldades. Así que, Señor, te pido que me perdones y te doy gracias por perdonarme a través de lo que hizo Jesús al morir en esa cruz. Ahora yo te recibo en mi vida como mi Dios. Reconozco que tú eres el Señor, el dueño de mi vida y mi Salvador, que no puedo salvarme a mí mismo por medio de una religión ni por medio de mis propias obras. Solamente me puedo salvar confiando en lo que tú hiciste. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Ahora quiero orar por ti en este momento para que tú puedas, con tus ojos cerrados, puedas experimentar, puedas vivir esta increíble experiencia de conocer a un Dios vivo que te ama. Señor, gracias
por cada persona, Señor, que ha abierto su corazón en estos momentos y te ha invitado a venir a su vida. Yo te pido que ahora tu amor venga abrazando cada persona, tu amor se está derramando en su corazón en estos momentos para tener esta maravillosa experiencia de nacer de nuevo. Muchas gracias. Bendecimos cada persona que en este momento, Señor, ha confesado tu nombre. Te bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos sobre ti vida nueva y abundante y el plan maravilloso que Dios tiene para ti en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a continuar esta noche. Nuestro tema de esta noche en esta serie de conferencias destinados a reinar es Empodérate y levántate. Y quiero invitarte que leas conmigo lo que dice la Biblia acerca de lo que ocurrió en el estanque de Bethesda. Vamos a ver esta noche lo que ocurrió en el estanque de Bethesda, leyendo lo que nos dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Y yo quiero, antes de ello, compartirte lo que ocurrió el domingo, el pasado domingo, el pasado domingo, el último domingo de abril, que fue el 24 de abril, cuando yo estaba comenzando a compartir la conferencia de esta nueva serie Destinados a Reinar, y ocurrió algo extraño y sorprendente. Y voy nuevamente a compartir contigo ese video en donde escuchamos el toquido de la batería, y fue un toquido muy especial, no fue un ruido, sino fue un toquido, un excelente toquido. Y yo estaba ahí iniciando la conferencia cuando esto ocurrió y me sorprendió mucho al punto de que no pude ignorar el toquido y yo quería saber si alguien lo había hecho porque se había escuchado un toquido, no un ruido, no un golpe de la batería, sino un toquido. Entonces pregunté a todos si había alguien ahí, si había alguien ahí que hubiera hecho eso. Y toda la iglesia sorprendida dijo, no, ¿hay alguien ahí? Les pregunté y dijeron, no, ¿alguien tocó la batería? Entonces me di cuenta que esto había sido algo sobrenatural y que un ángel nos había visitado y había hecho ese toquido de batería. Y de eso quiero hablar también esta noche. Mira cómo justo es en este momento, y escucha con atención, se escucha el toquido de la batería. Con este chiste, dile al que está a tu lado, pon atención, no te distraigas. La pregunta que alguien le hizo a una chava es, oye, ¿y tú cómo oras? ¿Tú cómo oras para que Dios te dé novio y te puedas casar? Y así fue como le dijo, mira, yo le digo así, ahora, Señor, me dispongo a pedirte en oración, me dispongo a dormir, quiero pedirte en oración con mucha fe. ¿Oyeron? Ahí se oyó un perfecto toque de batería, pero un toquido. No sé cómo le llaman los bateristas, ese toquido debe tener un nombre. Voy a repetir nuevamente, ahí, en ese justo momento. A una chava es, oye, ¿y tú cómo oras? ¿Tú cómo oras para que Dios te dé novio y te puedas casar? Y así fue como le dijo, mira, yo le digo así, ahora, Señor, me dispongo a pedirte en oración, me dispongo a dormir, quiero pedirte en oración con mucha fe. Ok. Bueno, creo que se alcanza así. Perfectamente se escucha un toquido y un muy buen toquido de batería. Nadie lo hizo. Fue algo sobrenatural. Evidentemente nadie lo hizo. Ahí estaba toda la iglesia como testigo que no había nadie en la batería. La pregunta es, ¿quién tocó la batería?
Y entonces sabemos que lo hizo un ángel. Y precisamente yo en esa ocasión, ese domingo 24 de abril, comencé esta nueva serie, Destinados a Reinar, en donde hablé acerca de lo que sucedió en el estanque de Betesda, donde la Biblia dice que un ángel movía las aguas de ese estanque y había una multitud de enfermos ahí, dice la Biblia, cojos, paralíticos, ciegos, esperando el movimiento del agua, porque la Biblia dice que cuando el agua se agitaba y que esto lo hacía un ángel, el primero que entraba al estanque era sanado. Así que cada vez que había fiesta en Israel, porque Dios ordenó la celebración de 3 ocasiones al año, la nación de Israel debía acudir para celebrar a Dios y adorar a Dios, y la multitud se reunía en ese estanque porque se ve que era algo que estaba ocurriendo frecuentemente. Y por eso es que había ahí una multitud, o sea, no era siempre, al parecer ocurrió en esa ocasión de fiesta también, en que las aguas, esperaba la multitud el movimiento de las aguas. Vamos a verlo como lo dice la Biblia, porque quiero explicar el significado de la presencia de los ángeles. Hay una creencia supersticiosa acerca de los ángeles y aún hay una idea equivocada en las personas religiosas que creen que hay que orar a los ángeles para que se manifiesten. La Biblia no enseña al respecto eso y vamos a explicarlo, porque es más bien la presencia de los ángeles indican que el reino de Dios se está manifestando. Entonces tenemos que preguntarnos qué significa que haya una presencia de ángeles visible o que de alguna manera haya una manifestación de ángeles, qué es lo que Dios está queriendo que entendamos en este caso. Ahora vamos a verlo aquí en la Biblia. Quiero que leamos aquí lo que nos dice Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y poner esto en el contexto para que nos quede aún más claro. Muy bien, aquí tenemos Evangelio de Juan capítulo 5. Dice, después de estas cosas había una fiesta. Esto ocurrió en un día de fiesta. Dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, un estanque, que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y dice ahí, en estos yacía, estaba ahí esperando una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Observa, ellos esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Parecía algo supersticioso, pero la Biblia nos va a aclarar que no era una superstición religiosa. Dice, porque un ángel descendía a cierto tiempo. Así que la Biblia dice que esto que sucedió no era algo supersticioso ni era falso. Dice que el movimiento del agua ocurría debido a que un ángel descendía cierto tiempo. Así que no era en todo tiempo, era cada cierto tiempo y probablemente era en el tiempo en que había fiesta, porque la gente sabía en qué tiempo las aguas se movían debido a que un ángel descendía. Dice que el ángel descendía cierto tiempo al estanque y agitaba el agua. Por eso es que este toquido de batería del pasado domingo 24 de abril nos indica que hubo una presencia de un ángel. Un perfecto toque de batería, o sea, un toquido un toquido padre, bonito, bien ejecutado, al punto que yo tuve que detenerme y preguntar, porque de verdad muchas veces yo no me distraigo, más bien evito distraerme, nada me distrae, ni cuando los niños se acercan o andan corriendo, caminando, ni siquiera eso me distrae, trato de evitar que nada me distraiga, ni siquiera el movimiento de las personas. Sí me llego a distraer, desde luego, por esto, pero evito hacerlo. Pero en esta ocasión tuve que parar y sentí que yo tenía que parar y llamar la atención a la iglesia de lo que había sucedido, sin entender todo el asunto. Solamente quería llamar la atención y que todos notáramos y que pudiéramos ser testigos de lo que había ocurrido un toque de batería, una ejecución de un toquido de batería. Así que dice aquí
que era un ángel quien agitaba el agua. Así que la Biblia quita toda duda de que esto era una superstición religiosa o que esto no fuera provocado por algún espíritu chocarrero, porque el problema es que muchos piensan que todo lo sobrenatural viene de Dios y cuando ocurre algo sobrenatural, contradictoriamente piensan que se trata siempre de un espíritu chocarrero, pero no. Vamos a ver que no todo lo sobrenatural proviene de Dios, que efectivamente en el ámbito sobrenatural puede haber manifestaciones demoníacas, pero que más frecuentemente Dios quiere que en lo sobrenatural nosotros estemos viendo y viviendo una manifestación de ángeles. Si tú haces un estudio del libro de los Hechos y a lo largo de la Biblia, te darás cuenta que todo el tiempo que Dios se manifestaba, había una presencia de ángeles, porque los ángeles se encargan de cumplir los mandamientos de Dios. Así que aquí nos dice que era un ángel, dice, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. Por eso la gente estaba ahí esperando el movimiento del agua, porque el primero en entrar al estanque quedaba sano. Eso había ocurrido y por eso la gente estaba ahí esperando el movimiento del agua. Dice que quedaban sanos, dice, de cualquier enfermedad que tuviesen. Yo creo que la razón de esto es porque Dios, en un tiempo en que Israel estaba viviendo en una terrible crisis espiritual y moral, la nación estaba en la ruina y estaban en ese tiempo bajo el dominio del Imperio Romano. Y hacía mucho tiempo que la nación de Israel no, había un silencio profético en el cual Dios no hablaba a la nación debido a que la nación estaba completamente, había fallado en el pacto con Dios. Así que esto yo considero que esto sucedía porque Dios estaba todavía llamándoles a estar expectantes de que Dios todavía quería manifestarse de una manera poderosa y sobrenatural. ¿Verdad? Alguien nos preguntaba en nuestro discipulado, ¿por qué han cesado los milagros? ¿Por qué no estamos viendo en la iglesia una constante y una poderosa manifestación sobrenatural de sanidades y milagros? Y yo creo que es lo que está pasando hoy en día en la iglesia es lo que sucedía en ese tiempo en la nación de Israel, que de pronto ocurría algo como esto para despertar, para llamar la atención de que Dios quería manifestarse. La pregunta no es si Dios quiere manifestarse, si ya no quiere hacer milagros o ya no suceden milagros. Claro que Dios quiere manifestarse y claro que Dios quiere todavía sanar con su poder y hacer milagros. La pregunta es si nosotros tenemos hambre y sed de Dios, si tenemos tanta necesidad de Dios que deseamos ver que Él se manifieste de una manera poderosa y sobrenatural. Yo creo que nosotros, pastores, hemos sido responsables de levantar una iglesia que solo se ha vuelto un lugar de, algunos le llaman hasta de entretenimiento. Podría ser que de entretenimiento, en el sentido de pasar el tiempo. Los pastores somos responsables de que la iglesia sea un lugar donde solo se escucha se escuchan las alabanzas o la alabanza, una música como para estar ahí pasando un rato agradable y luego viene una conferencia donde se enseña algo en la Biblia y se acaba y no hay una manifestación. Se ora incluso habitualmente al final, pero es todo. Creo que somos responsables los pastores de haber reducido la reunión de la iglesia, la gran celebración de domingo, a algo tan ordinario. Y yo creo que somos nosotros los pastores somos nosotros los responsables de que Dios nos esté manifestando en nuestro día de una manera poderosa y sobrenatural. Creo que no estamos enseñando a la iglesia a tener hambre de Dios. Es una iglesia que solo va un rato a la iglesia y eso los que se congregan, porque hay ya cristianos de COVID-19. Cristianos de COVID-19 que no se congregan, que ya se quedaron en la pandemia, ya se terminó el semáforo que le llaman, ya se terminó. A partir del 1 de mayo, el gobierno de México anunció que daba ya por cancelado este semáforo epidemiológico. Todavía hay gente que anda preguntando de qué color estamos. La pandemia ya ha quedado atrás.
Y todavía hay gente que sigue en la pandemia sin congregarse, sin meterse con Dios, sin comprometerse. Esta pandemia puso a prueba quién es quién en la vida espiritual y muchos cristianos se han quedado atrás. Y entonces, la verdad es que nosotros somos los responsables, los pastores somos responsables de que esta sea una iglesia tan conformada a algo tan ordinario, tan común como es nada más hoy un tiempo de música, una conferencia y te vas a tu casa y tu vida no cambia y el poder de Dios no lo estás viendo manifestarse en tu vida. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Quién está peleando? Quién está arrebatando el reino de modo que la presencia y el poder de Dios gobiernen tu vida personal? Comienza con tu vida personal. Hazte responsable de tu vida espiritual. Hazte responsable y entra al discipulado de la vida cristiana. Hoy en día tenemos tantos recursos para estar conectados a un discipulado. Aun si no tenemos reuniones presenciales como ocurre en nuestro caso, nuestro discipulado no se está reuniendo de manera presencial, pero estamos online. Y aquí más bien ya no hay excusa para nadie, porque el que quiere entrar en un discipulado va a poder hacerlo conectándose en línea. ¿Verdad? Qué padre por aquellos que lo hacen de manera presencial. Por ejemplo, en San Juan del Río, ahí le mando un saludo a Yolita. Allá está padrísimo porque allá las reuniones son presenciales, ¿verdad, Yolita? O sea, nuestra iglesia se reúne personalmente, presencialmente en las reuniones de casa, de conexión, para ser discipulados. Aquí en Querétaro estamos en línea. La ventaja de eso es que, pues, aunque tú no te puedas conectar el martes por la noche, te puedes en la semana ver la sesión en línea y hacer tu discipulado. Y te estamos mentoreando a través de personas asignadas que te dan seguimiento. Entonces, no hay excusa en realidad. Más bien esto habla de que la iglesia se ha vuelto tan ordinaria, tan común. Nosotros, la verdad, aquí en Eleva, la verdad vivimos una gran celebración. Cada vez que nos reunimos tenemos una tremenda fiesta. Ahorita hemos estado de fiesta en fiesta, hemos tenido eventos recientemente, tuvimos el pasado domingo un festejo para el Día del Niño y esto es maravilloso porque aquí en nuestra iglesia local estamos constantemente celebrando, se siente algo tan maravilloso. Por eso es que nosotros pastores, necesitamos traer hambre a la iglesia y sed por la presencia de Dios, llevar a la iglesia a tener pasión por la presencia de Dios. Todavía seguimos viendo en las iglesias cristianos que llegan tarde, cristianos que no les interesa estar en los tiempos de adoración y alabanza, que no tienen ni siquiera el compromiso de llegar a tiempo. Piensan que, no sé, o sea, no entiendo eso porque el tiempo de alabanza y adoración es un tiempo increíble. Es donde debemos comenzar cuando nos reunimos adorando en la presencia de Dios, disfrutando de su presencia. Yo no entiendo cómo puede haber cristianos que todo el tiempo lleguen tarde o incluso deliberadamente evitan llegar a la alabanza y quieren llegar solo a la predicación. Entonces, la verdad es que, iglesia, necesitamos hambre y sed de Dios, un hambre y una manifestación. Al menos aquí vemos una multitud que tenía una expectativa y había una multitud en el estanque. Así deberíamos estar en las iglesias, multitudes viniendo a la iglesia esperando el movimiento del agua. Al menos si nos congregamos deberíamos de venir con esa expectación. Por eso es que yo quiero provocar expectación cuando tú te congregas. Estamos haciendo un ejercicio profético con un formato que le llamo petición de oración, donde yo a través de este pequeño ejercicio profético quiero que las personas lleguen a la iglesia con una expectativa, así como estos que vemos aquí. Estaban ahí una multitud esperando que el agua se moviera. Cada vez que nos reunimos, nosotros debíamos estar expectantes de ese mover del Espíritu Santo, ese poderoso mover del Espíritu Santo. Porque la Biblia nos dice esto. Vamos a ver ahora la presencia de ángeles a qué obedece. Y lo vamos a ver aquí en el Salmo 103, verso 17. La presencia de ángeles indica que la presencia gloriosa de Dios se está manifestando, que el reino se está manifestando. Y cuando hablamos de que el reino de los cielos se manifiesta en la tierra, se manifiesta en la iglesia porque hay presencia de ángeles, estamos diciendo que Dios quiere gobernar, que Dios quiere manifestarse para que su autoridad y su influencia transformen nuestra vida.
Así que claro que debemos, debemos en principio orar constantemente. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado, te bendecimos, tu nombre, que tu nombre sea exaltado aquí en la iglesia. Venga a tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que debemos nosotros estar expectantes y anhelando con hambre de Dios que su reino venga, porque Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, primero, no únicamente, pero sí primero. Nuestra prioridad es buscar el reino, no solo es venir a la iglesia, sino venir a la iglesia para que Él gobierne mi mente, mi corazón, mis emociones, para que cuando yo escucho su palabra, yo me someto a su palabra. Yo me someto a su palabra y hago que su palabra reine en mi vida. Hay tres aspectos básicos donde tú puedes evaluar si tú estás permitiendo a tu mente y a tu corazón estar bajo el gobierno y la influencia del reino de Dios. Hay tres aspectos básicos. Este es un test del reino. Con este test tú puedes saber hasta dónde el Señor reina en tu vida. Número uno, si tú eres una persona que perdona las ofensas, eres una persona que en donde el Señor está reinando en tus emociones. Y Él te hace que al reinar su amor en tus emociones, Él te da la capacidad de perdonar. Así que una persona que perdona todo el tiempo y de manera incondicional las ofensas, es una persona que está gobernada por el amor de Dios. Número dos, servir a Dios. Una persona que sirve a Dios está gobernada. Muchas personas creen que congregarse es lo único que se necesita para que el reino venga. No, congregarse solo es un paso para que suceda lo siguiente. Congregarse es para servir a Dios. Por eso es que muchos no están viviendo en esta dimensión del reino y están haciendo del evangelio una costumbre religiosa, porque en realidad no sirven a Dios. Una persona que sirve a Dios es una persona que está siendo gobernada y está bajo la influencia y la autoridad del Señor Jesucristo, porque tenemos la naturaleza de Dios. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Eso es servir, que al tener el amor de Dios vamos a ser como Dios es. Y así es Dios. Dios pasa por alto las ofensas. Él nos ha perdonado, pero también Él sirvió a nuestra vida al hacer venir a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Jesús dijo que Él vino no a ser servido, sino a servir. Una persona gobernada, en verdad, que viene a congregarse y está siendo gobernada por el Espíritu Santo, sirve a Dios y va a buscar todo el tiempo, pastor, ¿en qué puedo servir? Y aquí estoy listo para servir, ¿verdad? Y tercer lugar, dar a Dios es otra evidencia de que es una persona gobernada. Aquí tenemos un grave problema para muchos cristianos, porque Jesús dijo que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. No puede ser que tú vengas a congregarte y no le des a Dios ofrenda y diezmo. No puede ser eso. Que los cristianos, haya cristianos que quieran congregarse y venir a la iglesia y que no permitan a Dios gobernar en lo más profundo en relación al dinero, porque una persona que no le da a Dios y que retiene está por tanto rehusándose a darle a Dios. Y cuando tú te rehusas a darle a Dios, lo que tú estás diciendo es que para ti el dinero es un Dios y que tú no puedes darle a Dios porque el dinero es tu Dios. Así de radical habla el Señor Jesucristo. Él dice, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Así que no es suficiente congregarse. Tú no puedes venir a la iglesia con las manos vacías. Y a la hora de la ofrenda, hasta pararte al baño para no dar ofrenda, ¿verdad? Y te distraes. Y la verdad es que no. Estas son las tres formas básicas de ver si yo estoy buscando primeramente el reino y estoy gobernado bajo el reino de Dios. Porque al ser gobernado bajo el reino de Dios, Él me va a empoderar. Y este es nuestro llamado, a vivir en el poder y la autoridad de Dios. Si Él me gobierna, entonces yo voy a poder gobernar. Ese es nuestro llamado. Yo voy a ejercer autoridad si yo estoy bajo la autoridad de Dios. Aquí dice la Escritura entonces el significado de la presencia angelical. Dice aquí Salmos 103 en el verso 17, dice, pero el amor del Señor permanece para siempre con aquellos que le temen. El amor de Dios permanece para siempre, dice, con aquellos que le temen. Esto habla de honrar. Y estos tres aspectos básicos hablan de honrar, de temer a Dios. Perdonar, servir, darle a Dios, habla de permanecer en el temor de Dios. Dice, su salvación está con los hijos, dice, de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de cumplir sus mandamientos.
¿verdad? Cuando yo soy gobernado por Dios, voy a estar viviendo en sus mandamientos. Una persona gobernada está gobernada para obedecer. Los que son gobernados obedecen. Los que no están gobernados hacen lo que quieren, lo que bien les parece. Aquí no. Aquí vemos que una persona espiritual que está gobernada por el Espíritu va a ser obediente. Dice el verso 19, el Señor, dice, ha hecho de los cielos su trono. Observa cómo dice que Dios está gobernando. Después de que Jesucristo murió en la cruz, resucitó y fue al Padre, Él está sentado en el trono y Él está gobernando. Dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde ahí gobierna, dice, sobre todo cuanto existe. Él está gobernando en el trono. Él está gobernando en los cielos, aunque no parezca. Aunque no lo creas, esa es la realidad espiritual. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosas criaturas, dice, que escuchan y cumplen cada uno de sus mandatos. ¿Por qué hay presencia de ángeles entonces en la iglesia? Porque hubo una manifestación el domingo 24 de abril, porque la Biblia nos está diciendo aquí claramente que los ángeles aparecen para cumplir, dice aquí, los mandamientos de Dios. Ellos ejecutan las órdenes de Dios. Los ángeles son servidores que cumplen las órdenes de Dios. Donde hay presencia de ángeles, nos está diciendo que el reino se está manifestando y por tanto está cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, porque el reino viene a manifestarse para que el plan de Dios se cumpla, para que el propósito de Dios se cumpla, para que lo que Dios quiere hacer se haga realidad a través de los ángeles. Se puede decir entonces que los milagros y sanidades ocurren porque hay ángeles ahí operando y obedeciendo los mandatos del Señor. Por eso dice, ángeles, alaben al Señor, todos sus ejércitos de ángeles, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todo lo que Él ha creado en todos los rincones de su reino. Alaba, alma mía, al Señor. Y luego nos dice también aquí en Hebreos, en el capítulo 1, verso 14, cuando habla de los ángeles, dice, no son, dice, todos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Eso es lo que nos dice Hebreos 1:14. Qué interesante. Nos dice que los ángeles son espíritus ministradores, son espíritus que ministran, que sirven, que ellos se encargan de obedecer las órdenes de Dios para bendecir a los herederos, dice, que son enviados. Los ángeles no se mueven por su cuenta, ¿ok? Los ángeles se mueven por su cuenta, no actúan de forma independiente y tampoco actúan porque tú invoques a los ángeles. Los ángeles no van a actuar porque tú los invoques. No tienes que invocar a los ángeles. Cuando tú declaras el nombre del Señor Jesucristo, entonces, y declaras la palabra, haces que entonces el reino comience a mover, porque cuando tú declaras la palabra, cuando oras o profetizas y tú hablas la palabra, no es tu palabra, no es tu criterio, es la palabra de Dios. Y cuando tú hablas la palabra de Dios y tú estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios al hablar su palabra, entonces Dios hace que sus ángeles obedezcan y que hagan que se ejecute su palabra que está en tu boca. Por eso ni es necesario hablarle a los ángeles. Cuando oramos y decimos, recibe sanidad en el nombre de Jesús, porque sabemos que Jesús, a través de su sacrificio, dice que por su llaga fuimos curados y nosotros ordenamos sanidad, los ángeles hacen que las personas sean sanadas. Ni siquiera tengo que ordenarle a los ángeles que actúen, porque ellos van a hacerlo cuando oyen la palabra. Los ángeles están atentos a lo que estamos haciendo y diciendo. Ellos nos observan y cuando nosotros nos movemos en el reino, cuando nosotros estamos en obediencia, porque estamos bajo autoridad y estamos siendo gobernados y por tanto hablamos no nuestra palabra, sino la palabra de Dios, los ángeles se activan y hacen que las cosas suceden y que el poder sobrenatural de Dios se manifieste. Así que finalmente lo que ocurrió en el estanque de Bethesda, cuando dice la palabra que había ahí un hombre, dice que hacía 38 años, dice que estaba enfermo.
dice aquí, ¿verdad? Que había un hombre entre esa multitud de personas que esperaban el movimiento del agua en el estanque. Había un hombre que tenía, dice aquí, 38 años, que estaba enfermo. Imagínate cuánto tiempo, toda una vida esperando ahí poder entrar al estanque para ser sanado. Y dice que cuando Jesús lo vio que estaba postrado y entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, le dijo, ¿quieres ser sano? Qué maravillosa pregunta, ¿quieres ser sano? Entonces, observa cómo el reino viene para que se manifieste la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios. La pregunta no es si Dios quiere sanar, la pregunta es si tú quieres ser sano, porque Dios va a trabajar a través de lo que tú anhelas, de lo que tú deseas. Por eso Jesús dijo, el que pide, recibe. Entonces, la pregunta de Jesús trajo a la conciencia de este hombre paralítico esperanza, porque quizás él, como muchos de nosotros, como que llegaba a la iglesia, como que llegaba a buscar a Dios, pero al final de cuentas ahí estaba sin recibir nada, creyendo que él estaba incapacitado para poder vivir una manifestación del poder de Dios. Entonces la pregunta, ¿quieres ser sano? Trajo fe a este hombre, trajo fe a este hombre porque la palabra dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo te va a preguntar, ¿quieres ser sano? ¿No estás cansado de seguir viviendo así? ¿No estás cansado, ya este hombre por 38 años, no estás cansado? ¿No estás harto ya de estar bajo la misma situación? Dios está despertándonos en este tiempo a no rendirnos, a no conformarnos a lo que hemos vivido por tanto tiempo, a la crisis económica, a la necesidad económica, al trastorno de salud, a una familia conflictiva, a un matrimonio tóxico. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres que tu familia entre en una sanidad y un cambio? ¿Quieres que tu matrimonio deje de ser tan destructivo? ¿Quieres ser sano? Y entonces el Señor Jesús, este hombre le respondió al Señor Jesús, no tengo hombre que me mete en el estanque cuando el agua es agitada. Pues entre tanto que yo vengo, dice otro, desciende, no tengo quien me meta. Antes, alguien siempre entra antes primero que yo. Jesús estaba ahí para decirle, aunque no puedas tú entrar, yo he venido a ti para sanarte. ¿Quieres ser sano? Y entonces el Señor Jesús le dijo algo impresionante. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante aquel hombre fue sanado, al instante. Observa entonces lo que el Señor le está diciendo al hombre paralítico. ¿Cómo le puedes decir a alguien paralítico, levántate, toma tu lecho y anda? Si tú estuvieras en el lugar de ese hombre, ¿qué tú pensarías al escuchar al Señor decir, levántate, toma tu lecho y anda? Pues diríamos, Señor, es que ese es el problema. Estoy aquí esperando entrar al estanque para ser sanado porque no puedo levantarme, no puedo moverme, estoy postrado. ¿Cómo el Señor Jesús está diciendo, levántate, levántate? Y en segundo lugar, toma tu lecho. El lecho con el cual te llevaban a todas partes ya no te va a llevar a ti. Tú vas ahora a tomar tu lecho y tú eres el que se va a levantar y va a andar. Así que ahora el Señor nos está hablando de esta forma profética. Levántate, iglesia. Levántate. O sea, ahí donde tú te sientes deprimido, levántate. Ahí donde te sientes desanimado, levántate. Ahí donde estás angustiado por la crisis económica, levántate. Ahí donde parece imposible que algo pueda suceder, levántate, toma tu lecho y anda. Esa es la palabra que el Señor nos está hablando en este momento, empodérate, porque el empoderarse es una elección. Yo puedo vivir gobernado por las circunstancias bajo tribulación. Tribulación significa aplastado por las cosas, por las circunstancias, bajo, así, bajo, aplastado, esa es tribulación. Yo elijo si voy a vivir mi vida gobernado por las circunstancias, gobernado por la crisis económica, gobernado por el trastorno de salud, gobernado por tener hijos o papás que están teniendo malas actitudes y está habiendo una mala relación familiar, o yo decido y elijo empoderarme. Así que yo te invito esta noche para que tú te empoderes, para que tú te levantes,
tomes tu lecho y andes, porque el Señor te ha dado la potestad de los hijos de Dios. Tú tienes las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así que esta noche, en este tiempo, levántate. Dios te ha llamado a reinar en este mundo. Dios te ha llamado a gobernar sobre las circunstancias, pero tienes que tú tomar esta decisión por fe y tomar esta actitud por fe, que tú te vas a levantar a pesar de que te duela la rodilla, te duela la cabeza, te duele el brazo, a pesar de que te duele el pie o te duela cualquier cosa, a pesar de que no tengas dinero, levántate, levántate, toma tu lecho y anda. Así que quiero orar por ti en este momento, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Esta noche nos empoderamos. Esta noche elijo levantarme en medio de las circunstancias, elijo levantarme y empoderarme en medio de esta crisis económica. En esta noche yo tomo autoridad para abrir los cielos y declarar abundancia sobre mi vida, sobre mis finanzas, sobre mi situación económica. Sí, en el nombre de Jesús, yo ahora estoy tomando lo que me pertenece, la abundancia. Tu palabra dice, ya saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que ustedes con su pobreza sean enriquecidos. Así que yo lo creo, Señor, que somos enriquecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, nos levantamos en este momento con sanidades y milagros. Yo ordeno sanidad y milagros para tu iglesia, para cada persona que esté en este momento recibiendo a través de esta transmisión. Yo en el nombre poderoso de Jesús vengo bendiciendo tu vida, tu casa, vengo ordenando sanidad, milagros, abundancia, prosperidad, puertas abiertas. Hoy declaro, Señor, y ordeno que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Hoy se está reordenando toda la situación a nuestro favor en el nombre de Jesús, porque tú eres quien gobierna en los cielos está tu trono y tú estás ahí gobernando, y por causa de Cristo Jesús, Señor, tenemos derecho al cumplimiento de tus promesas. Gracias, porque en Cristo Jesús todas tus promesas son sí y son amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias. Recibe tu milagro, recibe la sanidad. Empodérate. El Señor Jesús dijo, por eso les digo que todas las cosas por las que piden y oran, crean que ya las han recibido y vendrán. Así que recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Es hoy que hay que recibir, no hay que estar esperando más, hay que recibir hoy. Y dice que si tú has recibido, entonces será manifestado aquello que tú estás pidiendo al Señor, aquello que tú necesitas. Sí, así que nosotros podemos en esta noche reclamar a nuestra familia la promesa del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No importa si tu familia vive lejos de Dios, si el esposo, los hijos, la esposa, no importa tu parentela, si está lejos de Dios, reclama sus vidas ahora. Sus vidas le pertenecen al Señor. Así que hoy reclama la salvación de ellos y hoy bendíceles con la salvación de Dios. Padre, en el nombre de Jesús les bendigo para que te conozcan, para que la luz de tu gloria quite la venda, Señor, y sean alumbrados los ojos de su entendimiento y te conozcan y se salven. Bendigo mi familia en el nombre de Jesús. Así es como tú puedes orar para empoderarte y empoderarte para orar, porque tú estás al orar declarando la voluntad de Dios. Aprende a orar con poder, aprende a poner en tu boca, no echar rollo y rollo al orar, sino aprende a orar con poder y a dar la orden que Dios ha dado en su palabra, porque en su palabra está la orden y Él te está ordenando, por cierto, levántate, toma tu lecho y anda. Muy bien, familia, pues les invito a que este domingo vengan. Tenemos un invitado especial, Bill Smith va a estar con nosotros este domingo en nuestro auditorio Eleva, nuestro auditorio de Avenida 5 de Febrero, 1500. Los esperamos, los vamos a recibir con mucho cariño, con mucho amor. Vas a ser bienvenido, va a ser un tiempo poderoso, no te lo puedes perder. Estamos orando y muy expectantes que el Espíritu Santo está ahorita activo, Él está dando órdenes, Él está activando presencia de ángeles, el reino se está moviendo en medio de nosotros. Estamos esperando sanidades y milagros. Te invito para que traigas tu mejor ofrenda para bendecir a Bill Smith.
que va a estar con nosotros. Trae tu mejor ofrenda para poder atenderlo, recibirlo y bendecirlo a él también, porque él tiene una palabra poderosa que va a cambiar tu vida. Bueno, pues yo los espero en una nueva transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite, el próximo jueves a las 8 de la noche. Así que, bueno, pues los esperamos, les bendecimos, les amamos.